Vamos a ver, trabajo práctico 28 y vamos a ver el enunciado. Esto, si ustedes se acuerdan, es unión transitoria de empresas. ¿Se acuerdan que cuando vimos combinación de negocios decíamos que aquellas combinaciones que eran transitorias es cuando se unían dos o más empresas para hacer un proyecto puntual, o sea, prestar un servicio, elaborar un producto o hacer un proyecto determinado que no podía con el capital de una sola llevar adelante o la infraestructura que se necesitaba, entonces había una unión transitoria de empresas. Que si bien se hacía un pequeño estado de la unión transitoria de empresas, los estados contables, pero la participación que cada una de las empresas tenían en esa unión transitoria correspondían a incluir en sus estados contables individuales. Y que si había aporte de bienes obviamente a esa unión transitoria, el dinero sí, pero los bienes, especialmente aquellos bienes registrables, solo se transfería lo que se llama el uso o goce, pero no la propiedad. O sea, la propiedad seguía siendo de la empresa particular que tenía ese bien, o sea, solamente que lo prestaba, y eso podía recibir una utilidad por eso o cobrar un alquiler por esa situación. Entonces nosotros acá nos piden el práctico 28 que confeccionar el balance de iniciación de la unión transitoria de empresas, confeccionar el balance y el estado de resultado de la unión transitoria de empresas al cierre del primer ejercicio, y confeccionar los estados, o sea, el balance y el estado de resultado de cada una de las sociedades X e Y luego del primer ejercicio de la UTE. Entonces, lo primero que tenemos es que la sociedad X y la sociedad Y deciden constituir una UTE cuya duración será de 4 años, participando cada integrante en un 50% de los resultados. La UTE realizará servicios de instalación eléctrica en viviendas construidas por el municipio. Ninguna de las sociedades realiza otra actividad en forma independiente. Entonces me dice que la sociedad X entrega 20.000 pesos en efectivo y 20.000 en una maquinaria y equipo, de la cual la UTE tendrá el uso y goce, y la vida útil se estima en 10 años. Entonces acá estamos en el estado contable, o sea, en el balance de X, de la empresa individual. Entonces, ¿qué tenía ella en su activo? Tenía 20.000 en efectivo y la maquinaria de 20.000. En total, 40.000 pesos, cuyo capital era 40.000. Esa es la situación inicial de cada una de las empresas. En cambio, la empresa Y tiene un aporte de 30.000 pesos. Bueno, o sea, como balance inicial lo que ya tenía sería 30.000 pesos y 30.000 de capital. ¿Qué sería el balance de la UTE al inicio? Es decir, ¿qué aporta cada una? La primera empresa, la empresa X, aporta efectivo por 20.000, porque la maquinaria no la podemos poner como activo de la UTE, porque se acuerdan que dijimos que lo que brinda es el uso o goce de la maquinaria, pero la maquinaria sigue estando en el patrimonio de X. Por lo tanto, ella va a aportar los 20.000 en efectivo, y la empresa Y va a aportar 30.000 en efectivo. Por eso, el balance de inicio, o sea, el estado patrimonial de inicio de la UTE va a ser 50.000 pesos en banco, porque dice que lo deposita en una cuenta del banco, ¿no? Por ahí habla acá, todas las operaciones fueron cobradas y pagadas en el ejercicio. Para dichos movimientos, la UTE abrió una cuenta corriente en el Banco Galicia, donde también fueron depositados los aportes iniciales. Ese es el último rengloncito que dice el práctico, por eso es que directamente se puso en banco. ¿Cómo se forma el patrimonio neto de esa UTE? Una porción corresponde a la empresa X y otra porción corresponde a la empresa Y. Por los aportes de X aportó 20.000, y por los aportes de Y, que aportó 30.000. En total se forman los 50.000 pesos del patrimonio del estado de situación patrimonial inicial de la UTE. Todavía no se hizo ninguna operación. ¿Hasta acá quedó? ¿Se entendió? Chicos, ¿están ahí o se me fueron? Sí, Norma. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué operación hizo? Dice, el resultado de la UTE en el primer ejercicio se compone de los siguientes conceptos. Ingresos por servicios, 200.000, costo de los servicios prestados, 120.000, resultado, 80.000. Entonces, a ver, si yo vendí servicios, esos servicios los cobré, porque decía que todo se cobró. Bien, entonces, nosotros teníamos 50.000 que tenía la UTE al inicio. Si prestó servicios por 200.000, cobra 200.000, pero esos servicios que presta tienen un costo de prestación de servicio. Entonces, el costo de prestación de servicios fue de 120.000 y esos costos hay que pagarlos. Entonces, en realidad,
ella cobró 200.000 por los servicios que prestó y pagó para poder prestar esos servicios costos por 120.000. En realidad, ¿cuánto dinero le quedó a la UTE de esas operaciones que hizo durante el ejercicio? Le quedó 80.000 pesos, más los 50.000 que tenía de aporte inicial, ¿sí?, que había recibido, hacen el total de los 130.000 pesos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué nos decía? Que cada una de los integrantes de la UTE recibía o participaba del 50% de los resultados de esa UTE. ¿Cuánto fue el resultado de la UTE? 200.000 que fueron los ingresos, menos 120.000 que fueron los costos. Es decir, 80.000 pesos es el ingreso. Si a cada empresa que forma parte del grupo le corresponde el 50%, esos 80.000 le va a corresponder 40.000 a X y 40.000 a Y. Es decir, que el patrimonio neto de la UTE, que va a ser 130.000, ¿sí?, ¿cómo va a estar formado? Por lo que le corresponde a cada empresa. Entonces, a X le han correspondido de capital de aporte 20.000 y de resultado, que sería el 50% de la ganancia de la UTE, 40.000. Y a Y, que tiene aportes por 30.000, que es lo que le había aportado, más resultados por 40.000. Acá tenemos 60.000 más 70.000, forman los 130.000, que sería el patrimonio neto de la UTE, que está compuesto por lo que le corresponde a la empresa X y lo que le corresponde a la empresa Y. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. A ver, alguien estaba escribiendo en el chat. A ver, opino igual. Ah, no, estos chiquitos. Lo mismo que ya respondí. Pensé que había alguna otra cosa. Bien, el estado de resultado de la UTE va a ser lo que tenemos acá. Los ingresos por servicio, 200.000, menos los costos de los servicios prestados, 80.000, 120.000, 80.000 sería la ganancia neta que obtuvo la UTE. O sea, aquí tenemos los estados contables de la UTE a la fecha de cierre de ejercicio. Estado de situación patrimonial o balance general y estado de resultado de la UTE. Y ahora vamos a ver cómo estos estados contables individuales que yo tenía de cada una de las empresas integrantes de la UTE, de la X y de la Y, que estos eran los saldos del inicio, cómo quedan ahora esos estados contables una vez que llega el cierre del ejercicio y se incorpora la participación que ellos tienen en la UTE. Bien, entonces, vamos con X. X, ¿qué teníamos? Teníamos 20.000, ¿sí? Teníamos 20.000, ¿se acuerdan de caja, que era lo que tenía la empresa X? ¿Qué pasó acá? Nosotros dijimos que cuánto era el dinero que había ingresado por la actividad que hizo la UTE. Prestó servicios y cobró 200.000, pagó los costos para prestar esos servicios por 120.000, por lo tanto quedó un ingreso de dinero, 80.000, que fue lo que nosotros le sumamos al aporte inicial de la UTE. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, sí. Bien, ¿cuánto le corresponde de esos 80.000 pesos de dinero a la empresa X? El 50%. O sea que le van a corresponder 40.000 pesos de ese dinero que recaudó la UTE. Entonces, si ya tenía 20.000 y ahora le corresponden 40.000, son los 60.000 pesos que aparecen en la cuenta caja. ¿Bien? ¿Eso? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Cómo, profe? ¿Podés volver a repetir eso? Esos 60.000 se forman por los 20.000 que tenía del inicio, más los 40.000 que recibe por las operaciones que hizo en la UTE. ¿Te acordás que eran? Sí, sí, sí. Claro, 200 sí. menos 120. Era el 50%, sí. Era el 50%, ¿sí? Ahí se forman los 60.000 pesos. Y todo luego tenía la maquinaria. Obviamente que la maquinaria ya la usó un año, por lo tanto la tiene que depreciar.
O sea que de los 20.000, que era el valor de origen de la maquinaria, dividido 10 años, tenemos 2.000, es la cuota de depreciación. Por lo tanto, si bien no está hecho acá el asiento, pero ¿qué teníamos que ver? ¿Qué registró? ¿Qué registró? Bueno, no me registró nada, para un poquito más abajo. Si puedo. Me tiene que salir el cosito. Ahí está. Depreciación maquinaria, ¿sí? Vamos a poner acá, porque si no ya no me va a quedar. 2.000, y también acá, eso fue lo que hizo X, ¿sí? Depreciación acumulada maquinaria, por 2.000. Eso lo registró ella en su contabilidad. Por eso es que la maquinaria, lo hice acá arriba, bueno, no importa. A ver. Ahí está. Y va ahí. Va al balance del primer ejercicio. Entonces quiere decir que la maquinaria, teníamos 20.000 menos la depreciación acumulada de 2.000, nos quedan los 18.000 que tenemos acá de maquinaria. Por lo tanto, 60.000 más 18.000, 78.000. Bien, el patrimonio neto, ¿por qué está formado? ¿Cuánto era el capital? Vamos a ver, ¿cuánto era el capital que tenía X? Tenía un capital de 40.000 pesos. Acá era lo mismo que el total del patrimonio neto. Por lo tanto, tenía un capital de 40.000 pesos. ¿Y cuál era el resultado? Y este resultado se obtiene, obviamente, del cuadro de resultados. Ella participa en la mitad de la ganancia de la UTE. Si la UTE ganó 80.000 pesos, a ella le corresponden 40.000. Pero, ¿qué pasó? Ella registró la depreciación de la maquinaria por 2.000, que es un resultado negativo y que me va a disminuir. Por eso es que el resultado me quedan 38.000, el resultado del ejercicio. Que es lo mismo que hacer 78, total del activo, menos 40.000, que es lo que tengo de capital. Por diferencia, calculo el resultado del ejercicio para que después coincida con el total del patrimonio neto. ¿Cómo determino eso? Y del estado de resultado. Obviamente que en el estado de resultado, ¿yo qué voy a tomar? Ese estado de resultado de la UTE y voy a reflejar la mitad, porque la mitad es lo que le corresponde a la empresa X, como la otra mitad le corresponde a la Y. Entonces, en lugar de tener 200.000 de ingresos por servicio, va a ser 100.000, porque va a ser la mitad. En lugar de 120.000 de costo de los servicios prestados, van a ser 60.000. Esto va a dar la ganancia neta o bruta de 40.000 menos la depreciación de maquinaria de 5.000, llegamos a la ganancia neta de 30. No, acá está mal. ¿Quién puso 5? Es 2 esto. Ahí. Espera, que le pongo el menos adelante. 2.000, menos mal que controlé. 38. Ahí está. ¿Sí? 2.000 es la depreciación de maquinaria. ¿Quedó claro? ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Corríjanlo ahí Sí, porque sí. es 2.000 la depreciación, ¿eh? No es 5. Eso porque no me han entendido los números que yo hice cuando lo pasaron. Bueno, 2.000. Entonces me queda 38.000. ¿Está claro el primer balance de X al cierre? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bien. Vamos con ahora Y. Y, acuérdense cuál era la situación. Vamos a ir al balance inicial Y, que tenía caja 30.000, capital 30.000. Entonces ahora vamos a incorporar lo que ocurrió con la U. Pasa lo mismo. Yo tenía 30.000 de caja. ¿Cuánto dinero recibo de la UTE? El 50%, o sea, el 50% de 80.000, 40.000. O sea que si yo tenía 30.000 en caja y ahora sumo 40.000 pesos más, que es lo que obtengo por las operaciones que se realizaron con la UTE, voy a tener en caja 70.000. No teníamos ninguna otra cosa, por eso el total del activo es 70.000. ¿Cuál es el capital? Lo habíamos visto recién, capital era 30.000. Si yo tengo 70 de total del activo y tengo 30.000 de capital, ¿cuánto va a ser el resultado del ejercicio? La diferencia, 40.000. ¿De dónde surge ese resultado del ejercicio? Y surge del cuadro de resultado, de estado de resultado. ¿Qué voy a tener en el estado de resultado? Y
estado de resultado de la UTE, pero en la porción que le corresponde a la empresa Y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ingresos por servicios, 100.000, la mitad. Costo de los servicios prestados, 60.000, la otra mitad. ¿Cuál es la ganancia bruta y neta? Porque no hay otro concepto, 40.000, que es lo que tengo acá como resultado del ejercicio. Entonces vemos cómo ese balance que yo hago de la UTE se transcribe, se traslada a los estados contables individuales de cada empresa, porque la UTE no tiene personería jurídica. Se denomina los nombres de las empresas unión transitoria de empresa, o sea, es una figura temporaria que está mientras se haga el proyecto. Una vez que ese proyecto finaliza, cada empresa sigue por su cuenta y desaparece la UTE. Entonces, por eso es que cada empresa declara los ingresos y todo lo que tiene en sus estados contables individuales. Los ingresos, los costos por la actividad que realiza la UTE, como así también las deudas que se pueden generar, como el dinero en efectivo que puede obtener. ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿No hay ninguna duda de esto? ¿Puedo dejar de compartir? Bien. Muy bien. Vamos ahora a empezar con estados contables especiales, o sea que serían entes especiales. ¿Cuáles tenemos los primeros que vamos a ver un poquito? Los entes sin fines de lucro. Ya cuando ustedes le dicen un ente sin fin de lucro, ¿a qué nos estamos refiriendo? El objetivo no es obtener ganancia. Bien, y otra cosa que iban a decir ahí, alguien dijo, iba a decir algo, me parece. Sí, lo mismo. Ah, perfecto. Bien, entonces, la característica fundamental de esos entes sin fines de lucro es ese destino final que va a tener el aumento o disminución patrimonial, o sea, ese resultado, o sea, el excedente se lo llama, o disminución patrimonial, que sería el resultado, porque no va a quedar dentro del patrimonio del ente, es decir, no va a ser distribuido a terceros, porque como ustedes bien lo dicen, al ser sin fin de lucro, los aportes que realicen los asociados son para desarrollar o prestar un servicio que hace ese ente para la sociedad o para un grupo determinado de personas, pero que no van a generar ningún beneficio personal, o sea, no van a tener ninguna utilidad que van a distribuirse para ellos. Por eso acá se habla de superávit o déficit, no se habla de ganancia o pérdida. Es decir, ya hablamos de recursos y gastos, o sea, no hablamos de estado de resultado. Ahora vamos a ir viendo algunas diferencias. Nosotros decimos que hay superávit cuando los recursos son mayores a los gastos. Y hay déficit cuando los gastos son mayores a los recursos. Que es lo que antes decíamos, ganancia o pérdida. ¿Por qué? Porque la ganancia o la pérdida le correspondía a los socios. O obtener una distribución o soportar las pérdidas. Acá ese superávit o déficit le corresponde al ente sin fin de lucro. O sea, queda dentro del patrimonio del ente. ¿Cómo se van a cubrir? Y bueno, con futuro superávit, si hubo pérdida, si tuvo un déficit, con futuro superávit. Y si no, con algún otro aporte, con alguna otra colaboración que pueda llegar a recibir. Entonces, fundamentalmente, estos entes sin fines de lucro se refieren a asociaciones sin fines de lucro, fundaciones o algunos organismos paraestatales. No, las entidades autárquicas del Estado Nacional, provincial, no son regidas por este tipo de entes que tienen una resolución técnica especial. Si bien todas las normas relacionadas con la exposición de la información contable están en la resolución técnica 8, normas generales, ella respeta todas las normas de exposición de las normas generales. En cambio, la resolución técnica 9 eran normas particulares, si ustedes se acuerdan, para exposición de información de empresas comerciales, industriales o de servicios. Entonces, en lugar de aplicar esa resolución técnica 9, se aplica la resolución técnica número 11 con algunas modificatorias que son para entes sin fines de lucro. ¿Sí? En ese caso son normas particulares y específicas. Y se trata de diferentes entes, que si bien la normativa no lo dice, no enumera taxativamente, o sea, solamente cuáles son, sino que dan algunos ejemplos de cuáles son entes sin fines de lucro.
¿Qué dijimos? Que son asociaciones sin fines de lucro, pueden ser las obras sociales dependientes del Estado, pueden ser también las universidades y los colegios públicos, los consejos profesionales, los sindicatos, las cámaras empresariales, las organizaciones de beneficencia, las sociedades de fomento, por ejemplo, las organizaciones religiosas, son algunos de entes sin fines de lucro. Sí, que no, o sea, también los clubes, algunos clubes deportivos, o sea, que son clubes sociales o barriales, bueno, son entes sin fines de lucro. Entonces, esta normativa que se aplica para los entes sin fines de lucro clasifica a los estados contables como los 4 estados contables básicos que tienen que presentar, igual que presentan los entes con fines de lucro, porque estos tienen que rendir cuenta de los aportes que realizan los asociados y de donaciones o subsidios que reciben, qué destino tienen, y tienen que tener toda la información lo más transparente posible. Entonces, hablamos del estado de situación patrimonial, o también se llama a veces balance general, y en lugar de estado de resultado cambia el nombre por estado de recursos y de gastos. ¿Sí? Es el nombre que va a tener ahora. No es estado de resultado, como decía en la resolución técnica 9, sino es estado de recursos y de gastos, donde vamos a ver cómo clasificamos los recursos y cómo clasificamos los gastos. El estado de evolución del patrimonio neto, que sigue estando, obviamente que no va a ser aportes a los propietarios, sino que va a ser aportes de los asociados, y después va a hablar de superávit o déficit acumulado, o sea, va a haber una diferencia en el nombre de los rubros que forman el estado. Y el estado de flujo de efectivo, que va a mostrar el movimiento del efectivo de la empresa, o sea, todos aquellos cobros y pagos que se ha realizado este ente sin fin de lucro, pero se hace únicamente por el método directo, o sea, que las actividades operativas, que en el otro caso, cuando teníamos la resolución técnica 9, hablabas que podía hacerse por método directo o indirecto, acá, en los entes sin fines de lucro, el estado de flujo de efectivo solo se va a realizar por método directo. Y también la información complementaria, o sea, la información complementaria donde nos va a indicar esa información complementaria la composición de cada uno de los rubros, qué cuentas forman cada uno de esos rubros, de acuerdo a cada uno de los estados, información que tenga que ver, supongamos, cuando nosotros hablamos de créditos y deudas, los plazos de vencimiento, si hay alguna garantía, los intereses, por ejemplo, si hay alguna inversión, el tipo de inversión que realiza la empresa, perdón, la empresa no, el ente sin fin de lucro, ya me quedé el nombre empresa, ente sin fin de lucro, qué inversiones realiza, qué rentabilidad obtiene, si es a corto plazo, si es a largo plazo. Bueno, eso se va a detallar en la información complementaria, se va a detallar en el caso de los bienes de uso, hacer el anexo de bienes de uso para ver la evolución del bien de uso, si tuvo algún revalúo técnico, porque eso es exactamente lo mismo. Vamos a tener esa información complementaria. También tendremos información complementaria con anexos a ver cómo se conforman los recursos de ese ente sin fin de lucro, cuáles son los gastos, podemos hacer anexos o cuadritos distribuyendo los recursos y los gastos, recursos o gastos por sectores, si yo puedo identificar que ese ente sin fin de lucro tiene diferentes actividades, bueno, podemos hacer una información complementaria donde se vaya detallando recursos y gastos por cada uno de esos sectores. Si yo tengo información, si hay algún bien que tiene una disponibilidad restringida porque está garantizando alguna deuda que solicitó ese ente sin fin de lucro, un préstamo o algo que solicitó, bueno, también se va a indicar. Se va a indicar, por ejemplo, la conformación en la evolución, en el estado de flujo de efectivo, cómo se forma el efectivo y sus equivalentes, cómo se determina algunos componentes del estado de flujo de efectivo, si se presentan de manera sintética también se lo va a informar. Se va a informar los criterios de evaluación de cada uno de los rubros que se tiene. O sea, la información complementaria lo que va a indicar es detallar toda la información que está de manera sintética en los estados contables del ente sin fin de lucro. En el caso, por ejemplo, de los créditos, vamos a ver que se dividen en 3 tipos de créditos, serían cuentas a cobrar a los asociados, cuentas a cobrar a terceros, o derechos a recibir bienes o servicios. Entonces, vamos a ver cómo se compone cada uno de ellos, de esa situación. Bien, nosotros entonces estamos en presencia de un estado de situación patrimonial donde va a tener algunos rubros que son comunes al Estado. El primer rubro que tenemos, como cualquier Estado, es el rubro caja y bancos, donde ya sabemos que ahí va a ser el dinero que esté en efectivo o depositado en el banco,
o cualquier otro activo que tenga poder cancelatorio legal ilimitado y a su vez la característica de liquidez inmediata. Es el caja y banco, no va a haber inconveniente. Luego tenemos las inversiones. Son colocaciones de fondos con ánimo de obtener una renta, o sea, puede este ente, parte del dinero que reciba los asociados, hacer una inversión, hacer un plazo fijo, puede comprar un título público para ganar un interés, puede comprar, optar un préstamo, por ejemplo, pues, y obtener con ello un interés. O sea, puede hacer algunos tipos de inversiones, comprar alguna acción, no así por ahí de una inversión de carácter permanente, pero bueno, por ahí puede comprar una acción o una moneda extranjera para especular con el tipo de cambio, o en el caso de una acción con cotización para la cotización, y poder obtener, invertir mejor esos recursos. En cuanto a los créditos, como los estábamos diciendo recién, se dividen en tres. Acá no es créditos por ventas u otros créditos, sino que los créditos se refieren a cuentas a cobrar a los asociados, que esto tiene que ver fundamentalmente con cuotas sociales, aranceles que pueden percibir o cuotas de ingreso que pueden llegar a tener para formar parte de ese ente sin fin de lucro. Es el recurso que después generalmente obtienen, ¿no es cierto? El recurso más común, que son las cuotas de los asociados. Después tenemos las cuentas a cobrar a terceros por la actividad principal, o sea, créditos que puedan tener por la actividad que prestan a esos terceros, que pueden ser alguna donación, algún subsidio, porque también cuando hablamos de esos créditos son derechos a recibir dinero, bienes o servicios, como decíamos en cualquier crédito, pero acá se agrega los subsidios a nivel Estado nacional, provincial o municipal, que pueden recibir un ente sin fin de lucro, pueden recibir aportes o subsidios del Estado, como también puede recibir donaciones o puede tener aportes publicitarios que les den una ayuda económica. Bueno, todo esto serían esas cuentas a cobrar a terceros por la actividad misma del ente, y tenemos también los derechos a recibir bienes o a recibir servicios como en cualquier otra entidad. Por ejemplo, si nosotros tomamos, qué sé yo, una empresa o sea, una institución educativa, ¿qué créditos podrá tener? Y la matrícula a cobrar, si es que a veces se cobra una matrícula, o a veces tenemos la cuota de biblioteca, o una cuota inicial que a veces se cobra para poder estar trabajando dentro de la escuela, que a veces es voluntario, eso no es obligatorio, pero bueno, podría llegar a estar. Por ejemplo, en un club deportivo, la cuota del asociado, o sea, las cuotas, algún arancel específico que se pueda cobrar. Bueno, esos serían créditos que nosotros tendríamos, esas cuotas a cobrar o esos aranceles a percibir que podíamos tener, por ejemplo, ¿sí? En el caso de un sindicato, las cuotas sindicales, también pueden ser lo que reciben de aportes de los empleadores, bueno, también las empresas, ¿no? De esos aportes que reciben también que van a percibir de las empresas. Bueno, todo eso formaría parte de los que serían los créditos divididos según el tipo de crédito que sea. Luego tenemos lo que se llaman bienes para consumo o para comercialización. Es decir, que acá hay una categoría en la cual se van a identificar aquellas existencias que tienen para ser utilizadas dentro de la actividad, aquellas existencias que están destinadas a ser comercializadas. Por eso se dicen bienes para consumo o bienes para comercialización. Y me queda menos de un minuto, recién me doy cuenta,